Ministra, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo está planificado? Algunos dicen habrá que esperar que, por ejemplo, en la sierra no se trate de abrir la educación presencial, sino que más bien esperemos, ya es una etapa de vacaciones, digamos, si estuviésemos en la normalidad anterior. ¿Cómo prevé usted esta reapertura en la sierra? ¿Cómo está tratando en la costa? Así es que coméntenos algo de eso. Bienvenida nuevamente, un gusto saludarla. Gracias también, Francisco. Igualmente, un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, como ustedes saben, estamos en este ejercicio del retorno paulatino, voluntario y alternado a las clases semipresenciales en aforos reducidos en ahora ya 1.511 instituciones educativas que han tenido ya esta autorización. De las 1.511 instituciones aprobadas, 1.230 han hecho uso de este beneficio. De ellas, la gran mayoría son rurales. Se trata de 1.079 instituciones educativas rurales a nivel nacional, lo cual involucra a 55.063 estudiantes que han asistido de manera presencial, aunque sea por unas horas y a lo mejor por unos días, no todos los días de la semana, a la clase presencial. Ya esta última semana y durante estos últimos 8 días no se han aprobado más retornos dentro de sierra. Es decir, se habían aprobado el uso del derecho de aquellas instituciones que ya habían recibido su permiso previo al inicio de este gobierno y ahora se han aprobado y se han agregado a esta lista instituciones educativas de régimen costa, precisamente tomando en consideración lo que acabas de mencionar. Estamos próximos a culminar el año lectivo en régimen sierra y por lo tanto, pues, las instituciones que han pedido el retorno paulatino a la semipresencialidad en régimen sierra, estamos considerando estas solicitudes para que sean ya aplicadas a partir del mes de septiembre. Asimismo, en septiembre no tendremos un retorno masivo a las aulas, vamos a mantener la misma metodología que estamos utilizando al momento, voluntaria, alternada y progresiva. Las familias pueden elegir si sus estudiantes y sus hijos van a las aulas de manera presencial o semipresencial o si permanecen dentro de sus hogares. Y conforme vayamos avanzando en este ejercicio y conforme vayamos avanzando también en el plan de vacunación, pues también iremos cambiando las medidas, pero las medidas que tienen que ver con el aforo de las instituciones educativas y que tienen que ver con el uso del transporte. Por ejemplo, en este momento no se está aprobando ningún plan de retorno a la presencialidad que contemple el uso de transporte masivo, transporte público hacia la institución educativa en áreas urbanas, debido a que todavía esto podría es un espacio en donde podemos tener un menor control que en la propia institución educativa y cuando los estudiantes acuden por medios privados o en la gran mayoría de estos casos, como les decía, al ser instituciones educativas rurales, acuden también a pie a las instituciones educativas a las que están asignados. Antes de continuar con esta descripción que hace usted, que se ve es un plan, ¿no es cierto? No sé si tiene usted una evaluación de lo que ha significado y cuántos, por ejemplo, han abandonado la escuela, el colegio. La universidad parece que un poco menos, pero la escuela y el colegio sí. ¿En qué áreas y qué sectores? Porque mucha gente tiene, digamos, el temor y además la percepción de que por falta de conectividad, por falta de acceso a instrumentos tecnológicos, muchos niños, muchos jóvenes definitivamente abandonaron la escuela y no hay mejor cosa para esos sectores que la presencialidad, o sea, valorar aquello del contacto, del diálogo, de la cercanía del maestro. ¿Tiene usted una evaluación de eso, ministra? Sí, Francisco, y de hecho esta evaluación multidimensional de múltiples factores es la que nos lleva a tomar la decisión de iniciar este retorno paulatino y controlado.
Un factor a analizar, por supuesto, es la evolución de la pandemia del COVID y del número de contagios en cada una de las parroquias, pero otro factor importante o otros factores importantes a considerar son otros elementos que hacen al bienestar integral de los estudiantes. Uno de ellos es la salud mental y como acabas de mencionar, el estar en contacto con otros niños de la misma edad, el estar en la posibilidad de tener un contacto con los docentes de manera presencial, de salir de la casa, aunque sea por pocas horas, también ayuda a que la salud mental y el bienestar socioemocional sea bueno. Tenemos incremento a nivel mundial en los índices de depresión, en los índices de ansiedad en estudiantes y en jóvenes, sobre todo jóvenes que están a nivel de bachillerato. Esto no es un mal solamente de Ecuador. Otro elemento es de la violencia. Esto es un elemento también fundamental. Nosotros tenemos dentro del sistema educativo mecanismos en los cuales podemos reportar el número de estudiantes que han sido víctimas o que denuncian haber sido víctimas de violencia sexual. Se detecta en el sistema educativo, pero es violencia que puede ser fuera del sistema educativo. Y imagínense, nosotros hemos dejado de detectar este año al menos 1,000 casos, ¿no? Esto quiere decir que al menos 1,000 niños o niñas han sido víctimas de violencia y el sistema educativo no lo ha podido detectar. También tenemos datos tan importantes que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Ya antes de la pandemia, teníamos unos índices de violencia intrafamiliar o uso de la fuerza o de medidas que usen la fuerza en los hogares para la disciplina en 3 de cada 10 niños. Es decir, que recibían golpes los niños como una medida de disciplina. Y esto se ha agravado. Sabemos que durante la pandemia los índices de violencia intrafamiliar suben, ascienden. Todos estos son indicios e indicadores y estimaciones que tenemos que tomar en consideración cuando evaluamos el bienestar integral y el abandono escolar, por último, que es lo que habías mencionado. No tenemos un censo aún, por eso hemos planteado los puntos de encuentro en donde vamos a poder censar y realmente ver el nivel educativo y cómo han avanzado en lo que tiene que ver con el currículo cada uno de los estudiantes a nivel nacional para entender la complejidad de este fenómeno y cómo debemos y poder diseñar políticas que respondan a esto de manera adecuada. Pero tenemos estimaciones. Sabemos que en una encuesta elaborada entre el Ministerio de Educación y UNICEF en 2020, al menos 90,000 estudiantes habrían dejado el sistema educativo. Asimismo, tenemos indicadores que nos dan cuenta del número de estudiantes que no han entregado hasta el momento su portafolio. Y este número está ascendido a más de 120,000 estudiantes a nivel nacional. Y por supuesto esto es un indicador que es una referencia. Esto no quiere decir que hayan dejado de estudiar todos estos estudiantes, a lo mejor no pudieron entregar el portafolio, pero ya nos da más o menos la pauta de que el indicador o el índice de abandono escolar y de exclusión educativa va a ser bastante importante y que ha sido agravado por la pandemia. Por lo tanto, vamos a tener que tomar medidas importantes, drásticas y sustanciales para poder abordar esta problemática. Y claro, eso nos lleva a pensar en dos cosas, ministra, que es una, cómo los propios maestros van a tener que readecuarse a esta realidad que a lo mejor han seguido en este año el proceso vía internet, ¿no es cierto? Pero que van a tener que actualizarles a los jóvenes porque su concentración, todo aquello y las diferencias entre los sectores van a ser muy grandes. Incluso el tratamiento psicológico. Ministra, es una tarea esta del regreso, pero de la recuperación de los niveles, a lo mejor no eran los mejores, pero por lo menos de los que teníamos antes, para que los niños aprendan a escribir, aprendan a manejarse. Decíamos ya lo del diálogo, la relación interpersonal, pero la motricidad, todo eso está como parado y hemos conversado con varios psicólogos y médicos y nos dicen esta es una tarea más urgente para retomar, o sea, al mismo tiempo que se reabre, que parece que es además ya necesario, se reabren, hay que tener este plan también
de enfrentar esta otra pandemia que nos ha afectado, además de la salud, María? Así es. Este, este es un desafío que tenemos que afrontar de manera conjunta y que sin duda plantea unos retos importantes a los docentes en todo el sistema educativo, no solamente en el sistema educativo fiscal. Para ningún estudiante este último año, y más de un año ya, pues es más de 15 meses, Así es. ha sido algo a lo que estábamos acostumbrados y por lo tanto ya ha habido que tener algunas adecuaciones. Ya mencionabas tú las tecnologías. Pese a que sabíamos que el uso de tecnologías estaba para quedarse, que la conectividad era un elemento que incide en el proceso educativo, no necesariamente estábamos inmersos en la incorporación de esta tecnología en la educación. Ahora, pues la pandemia nos ha empujado y nos ha hecho incorporar estas tecnologías de manera más activa y definitiva, diría yo. Yo creo que nunca más volveremos a tener un sistema educativo que no esté vinculado a la tecnología, porque realmente sí es una herramienta que puede complementar la presencialidad inclusive y que puede ser utilizada para la investigación y para conectarnos con el mundo y la realidad del resto de los países. Asimismo, ahora nos vamos a tener que enfrentar a esta otra realidad. Por un lado, el rol que tienen los docentes también de brindar un apoyo socioemocional a sus estudiantes, una contención socioemocional que está complementada por profesionales de psicología sin lugar a duda, pero en cada aula vamos a tener y tenemos ya estudiantes que han perdido familia, estudiantes que, como decíamos, son víctimas de estrés, de ansiedad, y nosotros tenemos que apoyar a los docentes en conocer al menos cuáles son algunas medidas de primeros auxilios psicosociales para poder atender esta realidad de los estudiantes y también proveer de canales de asistencia y apoyo psicosocial a los docentes que también necesitan este acompañamiento, que también como adultos han enfrentado una realidad muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Y por otro lado, y por último, también el rol de nivelación. Tenemos que flexibilizar el sistema educativo, Francisco, para que podamos dentro del proceso educativo atender a la diversidad siempre. Esto no solamente es por la pandemia, pero en la pandemia esto también se muestra con más claridad. Va a haber estudiantes en las aulas que tengan distintas realidades, algunos que han tenido la posibilidad de tener conectividad y han avanzado mejor, pese a no ser el escenario ideal, han podido tener un mejor contacto con sus docentes, han podido tener un mejor avance y un mejor proceso educativo durante la pandemia, pero hay otros que no, hay otros que no se adecúan a las tecnologías, los medios que se han utilizado no responden a su forma de aprender o bien no tienen los medios para acceder a estos recursos que les permite avanzar y por lo tanto dentro de una misma aula, dentro de una misma institución educativa, ya sea rural o urbana, tendremos grandes diferencias entre unos estudiantes y otros y por lo tanto los docentes tendrán que aprender a atender a esta diversidad dentro de la misma aula y tendrán que aprender también cómo podemos avanzar hacia una nivelación dentro de esta misma aula sin dejar a ningún estudiante atrás, siempre priorizando que todos y cada uno saque el mejor provecho de cada uno de las oportunidades que se les presente de estos espacios de aprendizaje, ¿no? Entonces, estos son desafíos que tienen que ir acompañados también de capacitación, de procesos de formación desde el Ministerio de Educación. Y tenemos, yo quisiera que escuche unas recomendaciones y una pregunta, digámoslo así, del señor doctor Daniel Simancas, epidemiólogo, que en un diálogo aquí en la radio decía lo siguiente, reflexionaba sobre el retorno a las aulas. Hay que ventilar las aulas, hay que evaluar a los docentes sobre los conocimientos, actitudes y prácticas, hay que rotular las entradas y las salidas, colocar puntos de hidratación, de alimentación. No es posible sacarse la mascarilla a cada rato, manipular para beber agua dentro de las aulas. Por ejemplo, esas medidas son interesantes, colocar alarmas en los cursos de una manera diferencial, cronométrica. La entrada y la salida debería ser a diferentes horas, evitar aglomeraciones, capacitar a los padres de familia. Si es que no hay este aprendizaje por parte de los alumnos, de los estudiantes y de los maestros, pues definitivamente que hay más riesgo al exponer estas poblaciones y definitivamente ellos no están exentos del virus. Estas son reflexiones más bien, digamos, ya de la operatividad de la apertura. Y ahí la pregunta también es, ¿estarán ya listas las aulas,
los espacios para que, como usted ha dicho, progresiva y voluntaria. Y ahí es cuando uno comienza a preocuparse, cuando es voluntaria. Lo progresivo dice, bueno, pero cuando es voluntaria, eso puede pasar a que no, lo que nos está pasando este rato con las vacunas, ¿no? No, no quiero, no puedo, no me gusta, y entonces alguien debe poner un límite. Y también aprovechemos esto para que, María, usted nos explique cómo es lo progresivo, cuántos alumnos en el aforo pueden estar, y ojalá todos puedan ir a las aulas, a lo mejor un día unos, otro día otros. ¿Cómo prevé eso, ministro? Muy bien, sí, es interesante escuchar estas medidas y yo creo que no se restringen específicamente al sistema educativo nacional y una de nuestras reflexiones es, si bien siempre se puede mejorar la forma en que la población acata estas medidas de bioseguridad, el sistema educativo, las instituciones educativas no son el único sitio que se encuentra abierto, al contrario, ha sido uno de los últimos sitios a ser aprobados, a ser abiertos. Esto va en contra de lo que ordinariamente se hace en una emergencia. Lo último en cerrar es la educación, lo primero en abrir es la educación, y aquí pues no es la situación. Tenemos centros comerciales abiertos, tenemos bares abiertos, restaurantes, tenemos tiendas, es decir, estas medidas que menciona el doctor acertadamente deben ser aplicadas en distintos espacios y sin embargo hemos podido ratificar y verificar que en las instituciones educativas existe un mayor control y un mayor respeto de la ventilación, del distanciamiento, del uso de la mascarilla que en otros espacios y otras áreas, y por lo tanto esto también es algo que la población debe analizar. Las familias voluntariamente deciden en este momento optar por la educación semipresencial que plantean estas instituciones educativas. Tan solo todavía son 1.230 del universo de casi 16.000. Estamos avanzando y la idea precisamente es brindar esta posibilidad a la mayor cantidad de la población para poder enfrentar esto que la UNESCO y UNICEF, el secretario general de las Naciones Unidas ha llamado una posible crisis generacional en materia educativa. Todavía consideramos que esto debe estar a criterio de la familia, porque pese a que avanzamos en el control epidemiológico, todavía estamos en una pandemia, todavía la situación es excepcional y nadie mejor que la propia familia para poder identificar cuál es su situación, si están los dos padres de familia trabajando y no pueden dejar a sus hijos en un lugar seguro, pues entonces el poder enviarles, aunque sea unos días a la institución educativa, pues ya es un apoyo. La alternancia que mencionabas tiene que ver con varios elementos. El uso de las instalaciones en este momento tiene una restricción del aforo del 30% del aforo normal de una institución educativa. Y en el plan de retorno que han diseñado cada una de las instituciones, se establecen varias opciones. Hay instituciones educativas que han optado por que el 100% de sus estudiantes que deseen ir de manera presencial con la autorización de sus padres puedan hacerlo en días alternados. Es decir, no todos van al mismo tiempo, pero todos van al menos un día, al menos unas horas. Hay otras instituciones educativas que hasta el momento lo que han pedido es que se autorice la asistencia igual en aforos reducidos de solamente algunos grados o algunos cursos dentro de la institución educativa. Esto es un acuerdo al que han llegado con las familias. Ahora bien, también las instituciones educativas tienen la posibilidad de actualizar y solicitar cambios a sus planes en cualquier momento. Y esperamos que para septiembre ya podamos tener un mayor número de instituciones educativas que pueden asistir de manera semipresencial a estas aulas y también que conviva con esta modalidad presencial o semipresencial otras modalidades flexibles que permitan llegar a poblaciones que así lo necesitan. Para darte un ejemplo, tenemos siempre en el sistema educativo nacional estudiantes deportistas de alto rendimiento o estudiantes que tienen enfermedades crónicas graves que les impide asistir de manera presencial. Entonces allí tendremos que continuar brindando la oportunidad a las familias de escoger modalidades educativas a distancia que pueden ser virtuales u otras, para que ellos puedan tener este derecho a la educación pese a que
su cotidianidad es un poco distinta que la de la gran mayoría de los estudiantes y por lo tanto se les dificulta asistir al aula de manera diaria, de manera presencial, ¿no? De lo que hemos conversado y como usted describe, María, el tema es que no llegamos entonces todavía al 10% de las instituciones educativas y la mayoría, entiendo yo que son más bien instituciones educativas privadas. En lo público, entonces depende de la decisión de ustedes y ahí lo que usted decía y nos recordaba, la UNESCO prevé una situación muy dura, ¿no? Generacional, pero las distancias entonces de las oportunidades van a crecerse. En el sector público, ¿cuántas escuelas y colegios ya tiene usted previsto que ingresen al programa este progresivo? Realmente ahí, Francisco, yo creo que siempre hay esta percepción, sin embargo, no es así. No es, De ya. hecho, la gran mayoría de las instituciones educativas aprobadas para el retorno son fiscales. Fiscales son más de 1.100. Es decir, la gran mayoría de las instituciones educativas que están haciendo uso de sus instalaciones en este momento Son son fiscales. fiscales. Ah, Luego tenemos, son fiscales, así es, y son rurales. Recordemos que la o gran sea que mayoría son fiscales rurales. es una percepción que no es exacta, entonces. Y esta, porque decía, Así es. sí, Lo que sí sucede, y eso sí es real, es que hay un número de aproximadamente 104 instituciones educativas particulares, y de estas 104, la mayoría son urbanas. Es ah, decir, de las 150 urbanas, esas sí, la mayoría son particulares. Y la razón por la cual se ha aprobado el retorno en las urbanas particulares y más que en las urbanas fiscales es el transporte. el transporte. Porque en las instituciones educativas urbanas particulares, ellas han podido garantizar un transporte en aforo reducido, un transporte privado en acuerdo con las familias, que garantiza pues que durante ese proceso de traslado se puedan controlar las medidas de bioseguridad desde la propia institución educativa y garantizar en este sentido que esas medidas se cumplan. Estamos avanzando para que en las zonas urbanas el transporte público también tenga estas condiciones y poder aprobar el retorno de la gran mayoría de los estudiantes también en las áreas urbanas. Sin embargo, esto es un ejercicio que va de la mano con el proceso de vacunación, entre otras personas, de las personas que forman parte del grupo de transportistas, pero también el respeto del aforo dentro de los espacios y del control epidemiológico en las áreas urbanas. También la pandemia ha resultado ser menos agresiva o tener un menor nivel de contagio en áreas rurales donde existe más dispersión geográfica y menos sitios de aglomeración que en grandes centros urbanos en donde existen sitios más grandes de aglomeración, en donde tenemos otra dinámica. Entonces, vamos también respondiendo a cómo avanzan los reportes epidemiológicos a nivel parroquial y pues por supuesto en las parroquias urbanas todavía debemos ser más cuidadosos. Bueno, en todo lado Sobre todo, tenemos que sí. seguir siendo cuidadosos y decir, Francisco, un llamado a que sigamos manteniendo todas las medidas de bioseguridad, incluso con la vacuna, ¿no? Claro, entonces lo urbano se dificulta no solo por el transporte, sino habrá que trabajar con los profesores. ¿Usted tiene ya información sobre la vacunación a los profesores, al personal administrativo, conserjes, todo el personal que está en una escuela, en un colegio? ¿Tienes información? ¿Ha logrado que ese plan que se puso como prioritario en educación se cumpla, ministra? Hemos avanzado de manera muy positiva en el ejercicio de vacunación. Ustedes saben que ahí nosotros tuvimos también la ventaja de haber recibido ya del gobierno anterior una planta docente de administrativos y departamentos de consejería estudiantil, así también como de los directivos, que ya tenía un alto porcentaje de vacunación. Estábamos ya
rondeando el 80% de este personal con una primera dosis de vacuna. Hemos ya avanzado, ya llegando al 90% de la primera dosis, y aprovecho el llamado a los docentes que no han acudido a estas convocatorias para que vayan, reciban la vacuna. Es la mejor medida para controlar esta pandemia, es la mejor medida para evitar que si son contagiados de COVID se complique, se agrave su enfermedad y que puedan inclusive fallecer. Por lo tanto, les invitamos a que consulten su fecha y acudan, porque también tenemos algunas personas que no han acudido a este llamado. Por ahora tenemos solamente docentes, sin referirme al personal administrativo y al personal que también están vacunados. Ya tenemos 190.190 docentes con la primera dosis de vacunación, esto de un universo de 220.895 docentes públicos, privados, municipales y fiscomisionales, y ya han recibido la segunda dosis más de 50.087. Esto, por supuesto, va avanzando cada día. Este corte es de hace un par de días atrás, porque con el Ministerio de Salud tenemos que hacer un cruce de cédulas, que no lo hacemos a diario porque es extenso ese trabajo, pero sí para ir viendo cómo avanza la segunda dosis, y ya estamos pues superando esos 50.087, y a esto se suma el hecho de que la vacuna AstraZeneca, que es la vacuna que han recibido la gran mayoría de los docentes a nivel nacional, tiene un porcentaje de cobertura de inmunización muy importante ya con la primera dosis. Esto lo que hace, al igual que todo el resto de vacunas, es que no impide que definitivamente no nos contagiemos de COVID. Nos podemos contagiar. La agresividad. Exacto. Exactamente. Y por esto, dado que igual sí podríamos estar contagiados, pese a estar vacunados, tenemos que seguir manteniendo las medidas de distanciamiento, uso de mascarilla, hasta que el Ministerio de Salud Pública nos indique que esto puede cambiar. Y ahora, ministra, ¿hay alguna coordinación con el otro ministerio, el MIES? Ayer conversábamos con la ministra Mae Montaño, y entonces, claro, el desayuno escolar, esto que se tenía, los libros, los uniformes, ¿tiene previsto un plan para eso también, para que los niños, a medida y progresivamente que van accediendo, tengan esta asistencia que tenía el Estado antes? Sí, Francisco, se mantienen estas políticas de entregas de libros de texto. De hecho, ya hemos procedido con una primera contratación de impresión de un nuevo corte de libros de texto para poder completar los necesarios para el régimen de inicio, régimen Sierra Amazonía, en donde se entregarán los kits de libros de texto a todos los estudiantes. En régimen COSTI, para inicio del año lectivo que acaba de empezar hace pocas semanas, se hizo la entrega también de los libros de texto en el sistema educativo fiscal. Asimismo, uniformes, es la misma situación. A estudiantes que han retornado a la semipresencialidad se les ha entregado kits de uniformes escolares, y hemos continuado a lo largo de la pandemia con la entrega de alimentación escolar. Las familias han ido a retirar dentro de las instituciones educativas la alimentación escolar, y esto continuará. Sobre el vínculo con el MIES, nosotros somos parte ambos de la Mesa de Erradicación de la Desnutrición Crónica Infantil. Allí tenemos que trabajar de manera articulada y conjunta con otros ministerios, como el Ministerio de Salud, tan importante en este ejercicio, en esta cruzada que hemos iniciado como gobierno del encuentro para poder ir reduciendo esos índices de desnutrición crónica. También con el MIES tenemos que articular de manera muy cercana los servicios de primera infancia, todo lo que tiene que ver con los servicios de cuidado. Ellos tienen a su cargo los CIBBs, ustedes saben, ellos trabajan con niños menores de 3 años, y nosotros trabajamos con niños a partir de los 3 años. Ya hemos tenido varias reuniones de trabajo interinstitucional para poder garantizar la matrícula automática de los estudiantes que están en los servicios de cuidado infantil integral para que puedan incorporarse al sistema educativo nacional. Hemos también revisado cómo podemos articular sobre los procesos de vacunación y formación de las maestras y maestros, sobre todo en este caso la gran mayoría son maestras,
de los CEI bebés que trabajan con el MIES para que también puedan acceder a algunos programas, formación y podamos articular esfuerzos con el Ministerio de Educación, entre otros elementos que sin duda tenemos que articular y seguir articulando con el MIES. Vincular el tema de los bonos a la obligatoriedad de ayudar a los hijos para asistir a la escuela, al colegio. Esas cosas se deben discutir. Entiendo que ustedes sí la están planificando, pero una cosa que no quiero que se me pase es los textos. Os he dicho, ya hemos enviado a imprimir nuevos. Ya tienen un cambio de esos textos que tanto hemos criticado, porque digo hemos, yo he sido uno de los que ha criticado, en donde había una carga ideológica y no esta de la apertura del pensamiento y de tolerancia. Ministro, usted ha logrado ya tener unos textos que sean en realidad incluyentes y no fomenten la exclusión. Recordemos que todavía no cumplimos el mes, ¿no? Dentro de esta gestión, Sí. el día de mañana serán el primer mes, ¿no? Entonces, primero, dos aclaraciones. La primera es que los textos que se entregan en el sistema educativo, hasta el momento no hemos tenido reportes de que el contenido tenga un contenido de carga doctrinante o que sea considerado un texto inapropiado. Son unos textos específicos para el sistema educativo fiscal. Esos son los que imprime el Ministerio de Educación. Sin embargo, existen otros textos que hasta ahora recibían un aval por parte del Ministerio de Educación y podían ser adquiridos por instituciones educativas particulares, y es allí en donde se han encontrado problemas de las características que mencionas. Se solicitó que se quite de circulación y que se corrija en esos libros cuando se han encontrado estos errores. Esto ha sido bastante bien acogido por parte de las editoriales, que son quienes elaboran estos libros, y hemos ya tenido la reunión con las editoriales de libros de texto, que son quienes producen estos textos a ser vendidos en el sistema educativo particular, para revisar cómo vamos a proceder en esta flexibilización y autonomía de los libros de texto escolares a ser adquiridos en el sistema educativo particular, en donde exista un mayor nivel de responsabilidad, tanto de las editoriales que elaboran los libros, como también de las instituciones educativas, los directivos, los docentes de las instituciones educativas que escogen un texto u otro, porque esta elección la hacen libremente y ellos tienen también la responsabilidad de revisar cuál es el material que están solicitando que las familias adquieran, y las familias a su vez también están informadas de cuál es este material. En lo público y por su experiencia ya está revisado eso, ya no circulan con esta carga ideológica, eso está eliminado. Sí, en lo público ha sido revisado. En este momento y para el inicio de régimen Sierra, vamos a mantener todavía el modelo actual porque no tendríamos suficiente tiempo para hacer una nueva licitación y llegar a tiempo con textos escolares para septiembre. Es muy, muy poco tiempo para que las editoriales generen un nuevo material y podamos también hacer los procesos de adquisición e impresión de los libros de texto de más de 4 millones de estudiantes. Es decir, sí se requiere de unos meses de planificación, que en este momento no nos sería posible. Sin embargo, sí estamos planteando una reforma a cuál es el modelo de uso de libros de texto, materiales editoriales y pedagógicos dentro del sistema educativo nacional. Queremos ir migrando hacia modelos más sostenibles, entre otras cosas, como por ejemplo se hace en instituciones educativas en este país, algunas instituciones educativas particulares, pero en muchas instituciones educativas en el mundo, que no necesariamente entregan el libro de texto a cada estudiante cada año, sino que tienes una biblioteca de libros que están diseñados para durar más tiempo, de tapa dura, en donde se hace un préstamo y puedan se puede trasladarse de unos, ¿no?, a otros. Pues así es, y eso hace que por otro lado sea las familias grandes sabemos bien, conocemos, ¿sí? Heredábamos no solo la ropa que había que arreglar, sino los libros, ¿sí?, de los mayores. Así es. Y por suerte yo era el último y ya no heredaba. En realidad todos me ayudaban a tener nuevo. Pero sí, esta práctica además nos hace solidarios, ministra. ¿Siente usted que estamos encaminándonos para enfrentar? ¿Acepta ese reto, ministra, de que hay cosas que hay que trabajarlas y trabajarlas duro?
que va a tener que conversar con los maestros que tienen pendiente una ley y que el país no la puede financiar. Ojalá eso entiendan. O sea, puede ser justo, no estamos discutiendo eso, pero no la podemos financiar. Son profesores de este país, no de otro. ¿Cómo va a enfrentar eso? Así es, yo creo que la clave para enfrentar todos estos desafíos que acabamos de mencionar en un contexto que no es ningún secreto, todos sabemos que estamos saliendo de una pandemia con una economía muy golpeada. Muchas de las familias que nos están escuchando saben que hay una reducción en el índice de trabajo formal, tenemos un incremento del trabajo informal. Esto, por supuesto, afecta a la economía de cada una de las familias, afecta a la economía del país y tenemos un plan sólido, estamos trabajando desde los primeros días como gobierno nacional y esto también afecta al Ministerio de Educación en el sentido de que tenemos que plantear medidas dentro de lo posible cuando es presupuestario, pero también hay algunas cosas que tienen que ver con la voluntad, que tienen que ver con un plan, con una visión, y para poder afrontarlo lo que hemos planteado es tener este plan muy bien delimitado, con 5 ejes, 20 acciones prioritarias a ser desarrolladas en los próximos 4 años. Hemos venido también con la voluntad de encontrarnos por la educación y dialogar no solamente con los docentes como el corazón del Ministerio de Educación, tenemos que tener un diálogo constante con los docentes, sino con toda la sociedad, con toda la comunidad, pese a que el Ministerio es el garante del derecho a la educación, que es un derecho humano fundamental. Toda la comunidad es corresponsable, el sector privado, productivo, privado y público, el sector también de la comunicación, los medios de comunicación juegan un rol fundamental, importantísimo el rol de la familia y que la familia se mantenga vinculada en todo el proceso educativo. Es decir, toda la comunidad en su conjunto tiene que formar parte de este ejercicio y de esta cruzada de la garantía del derecho a la educación, de también afrontar este desafío de esta crisis, posible crisis generacional de la educación de la cual hablábamos y poder salir de esto realmente juntos y realmente sí estamos absolutamente conscientes del tamaño del desafío, pero estamos también completamente comprometidos para que podamos generar los cambios que se requieren y liderar un proceso en el cual vayamos saliendo de esto adelante y tengamos pues el apoyo de la comunidad y trabajemos de manera articulada, siempre con el diálogo y en una cultura también del respeto a los diferentes criterios que son sanos en una sociedad. No todos siempre pensamos igual, en donde nos escuchemos y tomemos pues medidas correctivas y cuando sea necesario. Bueno, no voy a preguntarle cosas de las designaciones políticas. Por ahora nos vamos a quedar con esto que usted ha dicho es un desafío y ese desafío lo va a enfrentar y nos ha comentado cómo lo va a enfrentar. Éxitos, ministra. Ya habrá tiempo para criticarla, porque le vamos a criticar, créame que le vamos a criticar. Pero mucha suerte, ministra, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida sea la crítica siempre constructiva, Francisco. Creo que en las diferencias y en el diálogo respetuoso, pues también podemos generar estos espacios de participación y un país realmente democrático. Así que bienvenida sea la crítica. Muchas gracias por los buenos deseos y bueno, pronto nos veremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha estado con nosotros la doctora María Braun Pérez, ministra de Educación y Cultura. Noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve